Ok, listo, ya está grabando. Entonces, bueno, vamos a iniciar hoy nuestra sexta sesión. Ok, bueno, primero nos vamos a recuperar del tema del Quijote, que, bueno, no pudimos hacer algunas cosas la vez pasada, porque usualmente yo hacía este ejercicio del Quijote o de un libro así grande, utilizando un editor de texto, y pues usualmente sí podíamos meter aunque pues no es una práctica muy buena, en el código de Python meter el texto que uno va a analizar. Y bueno, ya vimos que pues nunca lo había probado el editor de Colab, y pues bueno, como es un editor que está ahí en el explorador, pues parece que pues no es buena idea meter ahí un documento tan grande como el Quijote. Pero entonces, bueno, nos dio la oportunidad pues de aprender un poquito del manejo de archivos. Hoy vamos a aprender otra cosa nueva y, y, y bueno, y entonces íbamos a hacer como como una práctica de slicing más interesante, ¿cierto? Como poder coger el Quijote y, eh, y dividirlo en, qué sé yo, en capítulos, poder ver el primer capítulo, el segundo, bueno. Ok. Laura, bienvenida, buenas tardes. Ya habíamos iniciado, estamos grabando, pero bueno, acabamos de arrancar. Y bueno, y hacer slicing por otros, digamos, pues pienso como hacer todos los slicing posibles, como por capítulo, por párrafo, por, por oración, por frase, por palabra. Y bueno, y con eso pues, digamos, hacemos una buena práctica en lo que es la primera hora. Bueno, ojalá alcancemos a que ustedes puedan reproducir digamos, el resultado con un libro de su preferencia o un documento de su preferencia. Y hacemos descanso. Y en la segunda parte de la sesión arrancamos con lo que es las condicionales y los ciclos. Que bueno, que eso ya es emocionante, pues porque eso ya es como, ahora sí, programación en sí, ¿no? Entonces vamos a dar como nuestros primeros pinitos haciendo un programa que ya tenga un recorrido sobre, sobre pues digamos, el libro que estemos analizando, ¿no? Ok, entonces, ok, arranquemos. Entonces, estoy retomando el documento de la vez pasada, y entonces aquí les vuelvo a compartir el enlace del, del notebook. Compartámoslo aquí en WhatsApp. Y bueno, 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 yo les he venido diciendo un notebook, como el que tenemos aquí, el de Estadísticas Quijote, que lo llamamos así, se porta como si fuera una computadora virtual completa, ¿cierto? Que tiene una memoria RAM y que tiene como un disco duro, ¿cierto? Entonces, en ese disco duro habíamos guardado el Quijote, y que ese disco duro que tiene nuestra computadora virtual asociada a ese notebook se accede por aquí, por esta carpetica que voy a darle clic acá. Mm, Sin embargo, bueno, ese disco duro siempre trae este directorio que es datos de muestra, eh, pero vemos que nuestro archivo del Quijote pues no está. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo? Ok. Eh, bueno, habíamos hecho una operación y era que habíamos ido al proyecto Gutenberg, habíamos descargado en este caso en mi computadora, el texto del Quijote en formato de texto, y luego lo habíamos subido aquí al disco duro del notebook de Colab, que lo habíamos hecho, bueno, creo que sí, dando clic aquí sobre este flechita hacia arriba, uno puede subir un archivo, ¿cierto? Da uno clic y aquí me abre como la posibilidad de escoger un archivo de mi computadora. Pero bueno, o sea, ay, llegó alguien más, un momentico. Mónica. Mónica, bienvenida, buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes a ti y a todos. Bueno, ok. Bueno, estábamos aquí resumiendo, hay un enlace en el, en el WhatsApp, que es el del notebook de las estadísticas del Quijote,
y lo estamos retomando, ¿no? Muy Ok, bien. entonces, bueno, les estaba diciendo que lo habíamos guardado en ese disco duro, pero resulta que hay como una pequeña disociación entre el contenido del notebook y esa computadora virtual. O sea, ¿qué pasó? O sea, aquí ya no está el Quijote, ¿cierto? Era un archivito que estaba aquí debajo y que lo podíamos ver. Podemos volver a hacer la operación, ¿cierto? O sea, que yo escojo aquí y trato de acordarme en mi disco duro donde lo habré puesto y voy y lo selecciono y lo subo otra vez, ¿no? Pero digamos, hay una manera más práctica de hacer esto, ¿no? O sea, porque aquí estamos descargando desde el proyecto Gutenberg, poniéndolo en la computadora de nosotros, en la que estamos usando aquí para comunicarnos, en este caso mi laptop, y luego subiéndolo a la computadora virtual del notebook. Pues como es una computadora virtual, esa computadora tiene la capacidad de descargarlo directamente desde el proyecto Gutenberg. Entonces, bueno, esto es un componente que no es de Python, sino que es como una, como una característica de Colab. Realmente esa computadora virtual que le asigna Google a nuestro notebook es una computadora que corre el sistema operativo Linux. Entonces, pues eh, en esa computadora nosotros lo que podemos hacer es que corra nuestras celdas de código y y acceder al almacenamiento que tenemos ahí. Pero tenemos la posibilidad de poder correr un pequeño comando, una instrucción, a darle una instrucción a esa computadora Linux para que descargue del proyecto Gutenberg un documento que está en una dirección en particular y no lo ponga en el archivo, aquí en nuestro almacenamiento, o sea, que quede aquí debajito de sample data. Entonces, bueno, para hacer eso, entonces, bueno, hay que adicionar una celda de código, la voy a poner aquí de primeras y voy a poner aquí texto y, ok, entonces aquí esto va a ser un ejemplo de uso de cómo descargar un archivo desde internet hasta el notebook. Y bueno, con eso cada vez que uno abre el notebook, entonces puede ejecutar esa celda de código y vuelve y descarga ese archivo. Entonces, eh, para... Profe, Sí, me lo interrumpo para de pronto recordarle si está grabando. sí, sí, estoy grabando. Sí. Ok, Ay, gracias. muchas gracias. Y ahí vamos 7 minutos. Sí, sí. Bueno, y agradezco el recorderis porque hay veces no estoy grabando y bla. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok, entonces aquí vamos a poner en la celda de texto, voy a poner ejemplo para de descarga de un archivo desde internet al almacenamiento o ¿cómo lo decimos? Sí, al comillas disco duro o almacenamiento del notebook o asociado al notebook. Bueno, entonces para eso se ejecuta un comando, un comando en la computadora, ah, computadora virtual, virtual, no, virtual, virtual Linux asociada al notebook. Entonces el comando se llama wget. ¿Cómo lo ponemos? Pongámoslo aquí entre comillas de estas. Wget. Eh, entonces, ok. Advertencia. Advertencia. Esto no es una funcionalidad de Python, sino de Linux o del sistema operativo Linux, ¿no?
Cooperativo Linux. Entonces, bueno, entonces va en una celda de código, entonces se utiliza el carácter admiración para indicar que la celda de código va a ejecutar un comando de Linux, no de Python. Listo, entonces esa es la idea. Entonces, en esta celda de código que tengo acá, en esta línea, le vamos a dar la instrucción de que haga la descarga. Entonces, bueno, para que no use Python, sino que Yo utilice... tengo una pregunta. Sí, Digamos, si yo estoy en Visual Code, ¿puedo hacer lo mismo, pero en lo que sea que tenga que ponerle ahí, diferente de pronto? ok, Visual Code. Visual Code es como un ambiente en el que tú programas local en tu computadora, ¿cierto? Sí, señor. Ok, no, no. Esto, em, eh, digamos que está asociado solamente a Colab y a la computadora Linux virtual que nos entregan. Entonces, es algo muy específico y lo mismo, este signo de admiración en la celda de código es algo súper particular de, de, de De Colab. Colab. Sí, pues de hecho, si uno está haciendo algo parecido, digamos, en un ambiente local en la computadora de uno, hay uno, el Jupyter es como la herramienta parecida a nivel local, en el que uno puede hacer notebooks que se parecen a los de Colab. Y también tienen el truquito de poner la admiración para ejecutar un comando en la computadora. Pero depende, si la computadora no es Windows, entonces el comando es cosas de Windows o de DOS. Y, y, y pues, por ejemplo, wget no es un comando de DOS ni de Windows. Entonces solo funcionaría si además estás usando notebooks de Jupyter y en una computadora Linux. Entonces, no aplica mucho. Y además recuerda que ese mundo es el mundo de los problemas y este es el mundo de los no problemas en Colab. Bueno, entonces yo estoy Ok. tratando de vender el mundo simplificado. Entonces, bueno, ok. Como es un comando de Linux, entonces yo voy, bueno, siempre se me olvida cómo es ay, esto me está quedando fuera del video, entonces lo voy a bajar un poquito. Ok. Eh, ¿Cómo es que se utiliza wget? No, creo que wget es súper fácil. Creo que no, en principio, si uno quiere hacer una descarga sencillita, solo tiene que escribir wget y la dirección URL o la dirección de internet del archivo que uno quiere descargar. Entonces, consigámosla, que esa estaba en el proyecto Gutenberg, ¿no? Entonces, Gutenberg, ah, upa, Guten- Gutenberg, y pongamos Quijote de una vez así, no lo encuentra de pronto Google. Quijote de pronto es este ya. Sí, recuerdo la portada, era este, ¿no? Y que descargábamos este, ¿no? El Plain Text UTF-8. Entonces, en lugar de darle clic y descargarlo, lo que voy a hacer es darle botón a la derecha y decirle copiar la dirección del enlace. Entonces la copio y me devuelvo a mi notebook. Y aquí después de wget, bueno, bueno, esperemos que funcione. Si no funciona, nos toca buscar en internet, cómo funciona wget. Pero bueno, creo que es así de sencillo. O sea, el signo de admiración, que quiere decir que no es un comando de, de Python, sino que es un comando que se le va a enviar a la computadora virtual que está allá. Entonces, en principio, pues uno puede correr cualquier comando de Linux. Y bueno, pero entonces Linux es otro mundo. Aquí pues vamos a aprender este que es el comando para descargar un archivito.
Y bueno, ok, se supone que si yo lo ejecuto, debería funcionar. ¿Verdad? Pongámoslo a funcionar. Ok, miren lo que pasó. Aquí empezó a salir unas cosas raras. Esto es como lo que saldría en la computadora Linux, que es una computadora pues así no en modo gráfico, con ventanas y mouse, sino como una consola así de caracteres. Entonces, eh, aquí nos está diciendo que lo descargó, que efectivamente tiene este tamaño, que se demoró 0,7 segundos y que lo salvó. Y pues yo esperaría que ese archivo estuviera aquí. Ah, ok. Mira, o sea, no lo actualizó aquí de una, pero yo di clic aquí, lo volví a poner y miren, ahora hay un archivo más aquí. De hecho, si uno quiere descargar otro, bueno, hagamos otra cosa. Otro libro, entonces digamos que otro libro nos descargamos que esté en español, digamos, Spanish. 100 años de soledad. Pero no creo que esté, es que en el proyecto Gutenberg solo están los que estén en el Open Domain, o sea que no tengan derechos de Ah, autor. el carnero. El carnero, busquemos a ver, el carnero. Uf, Ah, no está, ¿no? no estuvo. Entonces Oh, busquemos. increíble. Entonces hay que Mm, contribuirle a tragedias Ahí está de Lazarillo. donde aquí es algo The que Little, The Life of Lazarillo de Tormes, sí. dónde estaba que no lo vi. Sí, aquí está. Sube, sí, ahí. The Life. Mm, del iPhone Lazarillo de Tormes, pero eso debe estar en inglés. Bueno, listo, en inglés. Ok, entonces si yo le digo copiar el enlace, yo puedo hacer lo siguiente. Aquí puedo en esa misma celda de código pongo admiración, wget, wget y copio esta otra y si yo ejecuto la celda de código va a descargar los dos. Bueno, ya había descargado el Quijote, pero vuelve y lo descarga. Esta descarga, tengan en cuenta que nunca pasa por la computadora o sea, nunca pasó por mi computadora. Eso la descargó directamente desde el proyecto Gutenberg hasta la computadora virtual que está detrás de nuestro collab. Miren lo que hizo. Esta como ya existía, entonces le puso punto uno, ¿no? Pero bueno, borremos ese, borramos este, y entonces ya sabemos que 2000-0.txt es el Quijote y que 53.489 es The Life of Lazarillo de Tormes, ¿no? Listo. Ok, entonces ahora en el notebook que teníamos, entonces ya podemos, o sea, de hecho ya acabamos de aprender la manera de descargar cualquier archivo desde internet hasta el almacenamiento local del notebook, ¿no? Que pues esto es algo pues bastante útil, ¿no? Si uno tiene, sí, y esto pues lo vamos a usar en los mini proyectos, pues sobre todo los mini proyectos donde los datos se van a descargar de internet, entonces la idea es en una celda de código colocar todas las URLs o las direcciones de los archivos que se quieren descargar o que vamos a analizar y nos quedan aquí guardadas en la computadora, ¿no? Entonces también pues vean que uno puede hacer una descarga grande y esa descarga queda en el notebook, no, nunca pasa y por ejemplo si estuviéramos en el teléfono, no nos consume datos del teléfono, porque la descarga va desde internet hasta el notebook y no pasa por nuestros dispositivos. Ok, bueno. Listo, entonces mira, aquí ya tenemos el Quijote y tenemos el Lazarillo de Tormes. Ok, entonces ahora sí volvamos a nuestro, a donde íbamos, ¿no? Bueno, entonces quedó adicionada este texto y esta celda de código que nos descarga los archivos, ¿no? Desde internet. Ok, aquí teníamos en la siguiente en la siguiente celda de código teníamos que íbamos a guardar en una variable, en esta variable texto, un archivo que estaba en nuestro almacenamiento, ¿no?
pero bueno, es que yo había renombrado mi computadora como El Quijote o Quijote, pero aquí entonces ahora voy a usar el mismo nombre que está siendo utilizado o el mismo nombre que tiene en el proyecto Gutenberg, digamos 2000-0.txt. Entonces, ok. Entonces le estamos diciendo aquí con esta función open que abra este archivo. Entonces le ponemos el nombre, guión 0, ay, perdón, guión 0.txt. El segundo parámetro es que, bueno, estos son los parámetros de la función open, son tres, estamos usando tres parámetros. El primero, el nombre del archivo, el segundo, el modo en que lo abrimos, que sería modo R de read, de modo lectura, y luego la codificación UTF-8, que es la que coincide aquí, pues porque todos los libros del proyecto Gutenberg están en UTF-8, y pues que sin muchos detalles, UTF-8 pues es una codificación muy amplia que incluye todos los caracteres de las lenguas humanas, y que pues por ejemplo Wikipedia está codificado con los caracteres de UTF-8. Entonces bueno, aquí había que decirle que era UTF-8 y luego le enviábamos un mensaje o un método al resultado del llamado a la función open. Le enviamos el mensaje .read. Entonces, que los mensajes o los métodos siempre van precedidos del punto, ¿no? Y que las funciones tienen su nombre y luego entre paréntesis los parámetros, ¿no? ¿Qué puede ser una función o qué puede ser un método? Es arbitrario. Realmente esa es una de las cosas de Python en el que hay funciones y hay métodos. Y, y hay algunas de las funcionalidades están como funciones y otras están como métodos y hasta hay algunas en las que existe versión en función y versión en método. La diferencia es cómo se invoca, ¿no? O sea, open es función, entonces funciona como print o como len, que se pone el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros. Y read es un método que se pone después al que se le quiere invocar, que en este caso sería el resultado de llamar la función open. Y siempre se pone un punto, luego viene el nombre del método y los métodos pueden tener o no tener parámetros. En este caso read lo estamos usando sin parámetros, que abre y cierra paréntesis. Entonces, bueno, aquí tenemos la última ejecución que habíamos hecho con ese quijote.txt que yo había bajado en mi computadora y que había subido aquí al almacenamiento, pero ahora lo vamos a hacer con este archivo 2000-0txt, el cual lo descargamos con wget con esta instrucción, ¿no? Que vino directo de internet al, al notebook, ¿no? Entonces, ejecutemos esta celda de código y miremos a ver si nos va a dar lo mismo. A ver, tratemos de recordar 2.130.368 caracteres. Lo mismo. Ok. Ahora pero con el archivo que descargamos nosotros. Ok. Entonces, listo. Entonces, bueno, estamos retomando. Y... ¿qué es esta cosa? From Google Colab Import Drive. No, eso no lo necesitamos. De pronto alguien nos hizo una contribución con eso. Voy a quitarla porque realmente no es necesario. Ok, listo. Entonces, bueno, eso que estaba ahí era para poderse conectar al Google Drive. Así como nosotros podemos descargar cosas desde Internet, también existe un comando aquí raro parecido así a wget para descargar cosas desde nuestro Drive. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los datos puede que no estén en Internet, sino que los tenemos en nuestro Google Drive y los queremos pasar al notebook de Colab. Entonces, eso va a ser posible también con un comando así parecido como wget. Pero bueno, por el momento no nos compliquemos con eso. Estamos sacando solo cosas desde Internet, entonces eso lo vemos luego. Seguramente en los mini proyectos vamos a usar mucho eso porque ustedes tendrán, algunos sacarán los datos de internet y otros tendrán sus datos o los habrán descargado o ya los tienen o no están en internet, ¿no? Entonces los ponen en el Drive y con ponerlos en el Google Drive ya los podemos acceder con
collab. Ok, bueno, listo. Ok. Bueno, ya habíamos hecho otra cosa y era que habíamos hecho, bueno, miren que aquí podemos mirar una cosita. Si uno le da doble clic aquí, puede uno aquí, se abre esta ventana, este es el archivo del Quijote y uno puede, ampliemos la ventana hacia este lado, puede visualizarlo, ¿cierto? Entonces, pues sí, este era el Quijote, pero recuerden que aquí al principio tenía un montón de cosas y que el Quijote empezaba aquí más abajo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, para nuestras cuentas, pues nosotros como que quisiéramos que no tuviera este encabezado, ¿cierto? Y lo mismo hacia abajo, o sea, si nos vamos hasta el final, vean, y aquí sí es capaz de manejar ese archivo grandotote sin mucho problema. Miren, tiene 38.000 líneas y bajé hasta la última línea sin ningún problema. Si ven que al final también está en inglés y tiene un montón de licencias, de advertencias y bueno, y cosas. Pero el Quijote está mucho más atrás, ¿no? O sea, termina más atrás, más atrás, más atrás. Aquí ya lo vi. Ay, perdón. Fin, aquí es donde termina el Quijote. Entonces, miren, la línea 37.702 es donde termina. Entonces, aquí habíamos hecho un slicing, pues porque aquí lo que estábamos teniendo era una cadena de caracteres aquí en la variable texto que tiene 2.130.000 caracteres. Pero esos 2.130.000 caracteres, no todo es Quijote, ¿cierto? Quisiéramos hacer un slicing, ¿cierto? O sea, eso como un pan francés así larguísimo, larguísimo, larguísimo. Queremos quitarle la puntica de adelante y la puntica de atrás, ¿cierto? Para que nos quede solo el Quijote. Ok, entonces habíamos encontrado la, como el slicing correcto, que era que el Quijote entonces era la variable texto desde la posición 854 hasta la 2.111.585. Entonces, que bueno, básicamente habíamos encontrado esas posiciones utilizando un método, ¿no? Este método que era el método find, donde aquí, miren, estábamos buscando el texto punto espacio vale punto y que era este texto que estaba aquí, que estaba muy cerquita del fin, ¿no? Y que era esa última palabra del Quijote y entonces cuando imprimíamos esto, mire que estaba en la posición 2.111.000. Entonces, 570, en la 585 ya nos corrimos un poquito para adelante y alcanzamos a agarrar el fin, ¿no? Y en la parte de adelante, pues lo hicimos fue manualmente, ¿cierto? Encontrar esta posición 854 fue ir moviendo ese número hasta que removimos, hasta que llegamos aquí a el ingenioso Hidalgo, ¿no? Ok, entonces, bueno, preguntas de aquí hasta por qué tenemos aquí en la variable Quijote, ahora sí, el Quijote, sin texto antes y sin texto después usando un slicing. ¿Estamos bien? ¿O tenemos dudas hasta ahí de cómo hicimos eso? Profe, yo tengo una pregunta en esto último que explicó del vale. Esa función del texto find, text find, es, Sí. digamos, para encontrar, para que le dé, digamos, la posición en la que termina el vale, como el último carácter del texto. Eh, Es que no entiendo por qué puso la coma y después puso, digamos, ya el valor. ah, Entonces, esa función, ¿qué es lo que le, digamos, le resulta cuando lo ejecuta? ok, bueno, bueno, primero recuerda que no es función, sino ahí, bueno, tenemos eco. De pronto, si puedes cerrar tu micrófono un momentico mientras te respondo. Ok, listo. Eh, eh, find no es función, sino método, ¿no? Entonces es punto find. Y Nur está preguntando que por qué este número. O sea, este método se lo estamos enviando, el método se lo estamos ejecutando o le estamos enviando el mensaje a la variable texto
que es todo, es este archivo, ¿cierto? Es una cadena de caracteres que tiene todo. Y le estamos enviando el método find para que busque este texto, es el primer parámetro, y el segundo parámetro de find es a partir de qué posición lo va a buscar. ¿Por qué le pusimos esto? Porque cuando lo poníamos sin esto, digamos, este es un, quitémoslo, y este print de la línea 2 es el que nos entrega este resultado aquí de primeras. Nos daba, miren, en la posición 32.000. Ok, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que seguramente en el texto hay muchos otros sitios en donde tiene esta expresión vale, o sea, y con un punto, con un espacio en mayúscula, vale y con punto. Ocurre una en la línea 32.000. Entonces, bueno, hay dos alternativas. Empezar a decirle a Find que busque más adelante, pues porque nosotros ya sabíamos que el Quijote tenía eh, era mucho más largo, ¿cierto? El archivo completo era de 2.130.000 y que pues esta posición de 32.000 pues está muy adelante en el texto, ¿cierto? Entonces, bueno, una alternativa para eso es o ponerle ese parámetro o hacer más específica la búsqueda. Digamos, aquí como ya está más fácil visualizar el texto, por ejemplo, le podríamos decir que busque. Ok, por ejemplo, la cadena un poquito más larga. Sin ninguna duda, punto espacio vale punto. Entonces voy a decirle que busque esa cadena. Y seguramente esa ya es mucho más específica. Espero, bueno, miremos a ver si... Ok, si ves, en 2.111.555. Entonces, o una de dos, o uno si quiere, digamos, ubicar esta posición en la cadena a qué corresponde, pues la busca bien específica, o sea, ampliando el contexto, o sea, poniendo una cadena más larga de búsqueda, o sea, esta, para que no haya, sea baja la probabilidad de que ocurra en otra parte en el libro, o la otra, que era como lo estábamos haciendo, que era ah, decirle que buscara desde más adelantico, o sea, no desde el principio, Ya lo sino, entendí, sí. perdona, ¿ya lo entendiste o ya no entendí? No, ya lo entendí, sí, lo Ah, entendí. listo, Muchas listo, listo. gracias. Ok, entonces mira, aquí le pongo desde 2.100.000 y ok, nos da más o menos la posición. Y con eso pues logramos conseguir el Quijote, ¿no? Entonces, ¿cómo sabíamos que si era el Quijote? Pues hacíamos este par de prints. Y entonces decíamos, podemos decir aquí el comienzo del texto. Y hacíamos un slicing ahí rápido, donde le decíamos, coge la cadena Quijote, que ya ahora sí es el Quijote sin pedazos en inglés, desde el principio y los primeros 100 caracteres. Y el fin del Quijote, o fin del texto, como para darle una miradita, ¿cierto? Como para que el slicing nos... Entonces, comienzo del texto, el ingeniero civil algo no sé qué, y por aquí fin del texto, mi verdadero don, bla, 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 fin. Entonces, bueno, eso quiere decir que ya en Quijote tenemos el texto que es, ¿no? Listo. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? De los slicing que hicimos, de cómo abrimos el archivo, cómo lo descargamos, cómo lo pusimos aquí en el almacenamiento. Yo tengo O, una pregunta. sí, Es que acabo como de meterme a una página donde pues, hay texto donde quisiera trabajar y digamos que la manera de descargar el texto no es igual que en el proyecto de Gutenberg, que se baja un archivo en .txt, sino que baja un archivo en XML que me lo deja abrir en un bloc de notas, o sea, también pues .txt. sí. ¿Hay algún inconveniente? O sea, porque no es TXT sino XML. Pues bueno, para descargarlo no hay ningún problema. No, no, El, para el, trabajarlo en Colab. eh, pues ya el problema es que el texto, como está en XML, eso tiene un montón de etiquetas. Entonces hay que ver si hay que quitar las etiquetas
o- pero eso ya es manejo que nosotros haríamos con métodos y con funciones, así como find, que si tú quisieras como encuentre tal etiqueta y desde donde empieza esa etiqueta hasta donde termina la etiqueta, hagamos el slicing que eso me saca el texto que yo estoy interesado. Entonces, bueno, esto hasta podría ser interesante, eh, mejor dicho, es que, ok, David, eh, me imagino que tú estás haciendo un notebook aquí igualito. Y yo pienso que el ejercicio pues es como equivalente a lo que estamos haciendo. Y bueno, tratemos de dedicarle 5 minuticos porque yo creo que eso va a ayudar a refrescar las cosas. Entonces, ¿por qué no nos compartes la pantalla? Y yo te voy a dar como unas instrucciones para que puedas abrir ese documento y sacar el texto que tú quieres, eh, porque el ejercicio es pues casi lo mismo que estamos haciendo con el Quijote, pero con un archivo XML, que pues es una cosa un poquito diferente, pero listo, entonces compártenos la pantalla que me parece que puede ser bien ilustrativo el ejemplo. Vale, listo. Entonces lo que yo hice fue abrir ahí un notebook, sí, uno nuevo. Ok, Y el archivo que tengo, pero compártenos la pantalla para que podamos ver. sí, acá está, ya la compartí. Ok, aquí ya está empezando a compartir. Listo. Entonces, pero compártenos la pantalla completa para que también nos muestres la página donde vas a descargar, no solamente Ah, la ventanita. entonces un Com- momento. ok. Así. Ok. Bueno, listo. Entonces muéstranos dónde vas a descargar, de dónde quieres sacar la información. Pues nada, uno que estaba trabajando era pero pues tiene texto es en griego. No sé también si hay algún problema con eso, con el lector. Pues Digamos, bueno, no sé, la pues versión esto tiene que funcionar en cualquier lengua. sí, Entonces, pues ok. digamos que como por salir de dudas, hagámoslo más bien es con la versión en inglés, que Bueno, listo. es acá. Ok. Dice. Entonces, ¿cuál es el enlace para descargarlo? Entonces él me dice aquí abajo que el proyecto este Persus me deja descargar una versión en XML, aquí Ok, abajito. listo. Entonces le das copiar botón a la derecha y copias la dirección, ¿cierto? Listo, sí señor. Entonces cópiala. Y ahora, entonces en esta celda lo vamos a descargar. Entonces dale admiración, wget espacio. Le Y, pongo el enlace. uy, pero está un poco raro. Bueno, dale clic en la carpetica del lado izquierdo, para que es el almacenamiento del notebook. Bueno, ahí no tienes nada, perfecto. Entonces Sí, lo ejecútalo a ver si lo descarga. Mm, en teoría sí. pero aquí lo está descargando porque no ha terminado. Uy, está descargando un montón de cosas. Bueno, no, ahí no descargó nada de XML, ¿no? Ay, no, perdóname. Es que lo que diste fue clic en Sample Data. Vuelve y cierra esa ventana. Mm, mm, Aquí. bueno, pero yo estoy viendo es que en el resultado que dio wget no ha descargado, porque, bueno, es que les veo la letra un poquito chiquita, pero, eh, Más. mm, no, sí, ahí dicen 0,06 segundos. Ok, Ujú. dale que otra vez clic en la carpetica a ver si ya se Ah, actualizó. aquí quedó, ya está. Mm, ok, sí, ahí está. Ok, listo. Entonces, bueno, si quieres, dale X en esa para poder verlo un poquito más grande. Ok, Sí. ¿y dónde está el texto en ese XML? Entonces comenzaría. Es que sí tiene un montón de etiquetas. Tiene muchas Eh, etiquetas, sí, pero entonces en algún sitio tiene que arrancar el libro o el documento que quieres analizar. Y la idea es hacerle un slicing a partir de ese sitio. a ver, según esto comienza con release. Entonces. Bueno, ahí tal vez control F con tu explorador de pronto te sirva para encontrarlo. Ah, sí, sí, señor. Prueba a ver.
No estoy seguro que funcione, pero bueno. Y pon ahí Pues la entonces ya palabra encontró dos, pero no me dicen dónde. re- pero release. Bueno, explora Pues más esa hacia es la palabra abajo. que me gusta. Tiene que estar en mayúscula, ¿no? Mm, no sé. O sea, o sea, con el... ok, Uy, listo, sí. Mira ahí en el texto, mira hacia abajo en aquí algún está, punto. aquí está. O sea, según esto Eh, comienza en la 162. pero yo no veo el texto en la siguiente donde dice, uy, pero tiene muchos de signal Es que es filter. XML, no HTML, por tanto tiene más etiquetas. Ok, sí. Bueno, digamos que tu texto de interés empieza ahí en release, ¿cierto? Sí, Entonces, mira, te recomiendo que ves la etiqueta anterior que dice milestone EDP N1 sí, sí. unit line, cópiala, o sea, copia ese texto. Ah, Hasta lo que aquí. quieras, o sea, entre más específica, pues digamos que nos da más ubicación. Listo, está copiado, ¿cierto? Ok, entonces vuelve al La celda no, de código. sí, y creemos Listo. otra celda de código para, ok, entonces una para abrir el archivo, ¿cierto? Entonces, digamos, podemos usar la misma variable, texto es igual a open, Sí. abres paréntesis porque es una función, dentro de la función, entre comillas, vamos a poner el nombre del archivo. El nombre es horrible, entonces dale clic allá en la carpetica y lo vamos a copiar el nombre del archivo. Entonces A ahí ver. dale botón a la derecha tal vez, o esos botoncitos dice nombre, no, Ah, renombrar. pues renombrar archivo y Bueno, copio lo. Ah, sí, listo, ahí lo puedes copiar, listo, y entonces lo pegas ahí entre las comillas, listo. Recuerda el segundo parámetro, el coma R, entonces. Pero aquí tengo que eh, poner coma, ¿cierto? Coma y sí, doble. el doble comilla R, sí, o comilla sencilla, y la codificación, esa cosa en que vendrá. Eh, usualmente, ¿cómo? Mira, Que esa también era la duda que tenía. usualmente en esos XML, en el principio nos indica la codificación. Entonces vete al principio. Sí, bueno, eso. Mira, Papi, gato, Sí. déjame. en, En esta clase no entiendo nada, ni jopo. Déjame, mi amor, ve. en Adiós. coding, Pero ¿por qué te los vas a llevar a perderlos? Espérate que los carguemos. Mónica, te estamos escuchando ya, bueno, no importa. Ay, perdónenme, perdónenme. Vida familiar, qué vergüenza. No, no hay problema. Eh, re- Era encoding igual, entre comillas, UTF-8. Entonces, si ven que Sí, UTF-8 pues es como popular, ¿no? sí. Ok, pero es que tienes que colocar eh, encoding igual, entre comillas, Ah, o sea, UTF-8. todo el. Ah, listo, listo, listo. No, 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 fuera de las comillas. Antes de las comillas, estás indicando que el parámetro encoding es UTF-8. Listo. Y al final pones el punto read, ¿no? Envías el mensaje. Ese es el que lo abre, El metro. pero no lo lee. Y bueno, hay que ponerle el read. Listo, ok. Sin paréntesis, ¿verdad? Con ¿O con abre y cierra cópia? paréntesis. Sí, 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 listo. listo, ok. Y ahora puedes decir como una segunda línea, o bueno, Sí. podemos empezar a buscar lo que tienes. Ay, pero ya lo perdimos, ¿cierto? No, pero Eh, está en la página, está en la 162. Aquí ok, está. listo. Entonces vuelves y lo copias hasta justo antes del release. Listo, copiado. Listo. Ok, y entonces podemos, si quieres, créalo en una variable. Digamos, llamémoslo una variable que va a decir como patrón de comienzo o encontrar comienzo. Ojo que Ah, pero utilizaste mayúscula, minúscula, ¿no? Si uno eso. la pone en mayúscula, entonces luego la variable tiene que uno seguir usándola así, ¿no? Entonces el comienzo es igual
y Sí, te recomienda que utilices triple comillas para esa asignación. ¿Por qué? Porque ese texto que vas a pegar tiene comillas y puede que tenga comillas sencillas también. Entonces, sí, entre triples tienes. comillas y listo, ahí lo pegas. Ok, listo, listo. Entonces ahora puedes hacer un print en la siguiente línea donde digas a texto.find comienzo para ver en qué posición, para saber dónde vamos a extraer el texto de ese archivo XML. Punto find Y dentro de find, comienzo, que es la variable que contiene sí, el... la variable. Listo, y córrelo a ver. Mira, está en la Listo. posición 5391. Ok, y ahora tratemos de ubicar el final. ¿Hasta dónde va el texto? Entonces Entonces la última ahora, palabra sería aquí, mm, elders. Ah, bueno, aquí viene con una nota al pie. También tendría que incluir. no, eso sí, yo no sé. Si el No, no, análisis que vas a hacer es con notas o sin notas. ah, bueno, sí, buen punto. Listo, entonces vamos más abajo. Sí, de pronto muy abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, mm, creo que me está botando más o menos. Mm, Porque el texto incluso va hasta la casi última. o sea, ¿ahí estás viendo texto? O Sí, digamos aquí sigue siendo, aquí sigue habiendo texto. entonces está más abajo. No, pero no baja nada más. O sea, hasta ahí llega lo que se es. Profe, ¿y no se podría partir de la etiqueta body? Por ejemplo, Porque donde igual te... todo el texto tiene que estar en body. Ok, puede ser entonces listo. Entonces vamos, Sí, porque aquí cierra con esa etiqueta. listo, sí, copia la Para que etiqueta slash body. Listo. Ok. Y bueno, entonces volvamos a nuestro código de Python, a nuestra celda de código y, ok, Sí. y crea otra variable que sea, digamos, en la línea 3 después de comienzo, o bueno, ahí también puede ser final, y es igual, a ese sí puede ser entre comillas sencillas porque body es, la etiqueta slash body pues no, no tiene mucho problema. Tendría desde el slash, Sí, no la tienes en el, solamente se puede por yo lo o por pondría los paréntesis. yo lo pondría con los signos de mayor menor, ¿no? La etiqueta, Sí, pues porque es como que garantiza que esa etiqueta en un archivo XML solo existe una vez. Con la sugerencia que nos dieron, es sí. buena idea. Ok, y Y entonces le pongo el texto, punto find sí, y lo mismo, ¿cierto? El body. ujú. No, final, pues usa la variable. ¿Eh? Usa la variable, ya lo tienes en una variable, Ah, final, sí, 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 sí. listo. Y dale Listo. correr. Bueno, entonces ahí hay Y ahí dos está el números. texto. Eso es más o menos el slicing, pero más o menos, ¿cierto? No está muy bien. A ver, Sí. bueno, primero, preguntas aquí de lo que estamos haciendo con David, de pronto los demás, ¿qué opinan? Sí, ¿Qué cosas yo raras tengo hemos una dicho? duda. Sí, Laura. Y entonces, por ejemplo, si uno va yo tengo, por ejemplo, una carpeta con muchos archivos. Ah, O sea, no es solo un archivo, sino una carpeta con muchos archivos. ¿Cómo llamo yo a la carpeta completa con todos los archivos o no se puede? sí se puede, pero entonces ahí ya necesitamos un poquito de programación, porque necesitamos hacer como un ciclo que recorra cada uno de los archivos de la carpeta, ¿cierto? Sin importar cuántos archivos hay en la carpeta. Si hay 10 archivos o haya 100 archivos, la idea es que haga una cierta operación se repita por el número de archivos.
Entonces, eso va a ser un ciclo de los que vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Pues, y sí, sí se va a poder hacer. Ok. Entonces, pues guarda tu pregunta. De pronto hacemos lo mismo que hicimos con David, que fue, pues estamos viendo y un ejemplo práctico de otra cosa. Entonces, listo, tú tienes tu carpeta por ahí. Entonces, tenla por ahí y luego vamos a ver cómo vamos a, por ejemplo, recorrer cada uno de los archivos de esa carpeta y reportar cuántas palabras tiene cada uno de los archivos, por ejemplo. Una cosa sencilla. Entonces, listo, si eso se puede. Bueno, Listo, dale, gracias. pero dejemos la pregunta guardada ya y tu carpetica ahí guardada. Ok, ¿más preguntas o avanzamos con David? Yo tengo una. Sí, Estos números me los está botando a razón de los caracteres, ¿cierto? O sea, del carácter en el que comienza y en el que termina, sí, ¿verdad? más o menos, sí. Ujú. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, mira, vamos a intentar hacer un slicing, pero como un poquito más elegante. Entonces, a Ujú. ver, entonces, en la línea 6 creemos una variable donde vamos a guardar ahora sí, ¿cómo se llama el libro? Es Agamenón, se llama Listo, entonces Agamenón. Esquilo. Agamenón es igual a un Ese slicing se de llama textos. Esquilo porque es el nombre del libro. Listo, si quieres, la variable puede tener Agamenón es igual a... mayúscula, pero siempre nos vamos a referir a ella, entonces con la mayúscula. Entonces es texto y Sí, haces es, lo tengo en mayúscula porque es el nombre del libro. ok, texto y paréntesis Listo. cuadrados. Pongo texto Para, y... pone los paréntesis cuadrados para hacer el slicing, ¿lo recuerdas? Ok, y un dos puntos Ah, sí, ya. y un dos puntos Estoy entre los, refrescando memoria. listo. Ok, y entonces hagamos un Listo, entonces slicing aquí burdo. pongo los dos... Aló, aló, se nos fue David. Dos David, que me boto ahorita. no, hagámoslo un poquito más bonito. O sea, primero pon los dos puntos y vamos a colocar algo antes de los dos puntos y otra cosa después de los dos puntos. En Me lugar, dio... Vale. ok, entonces, bueno, voy a quitar mi video porque estamos como con problemas de canal. Ok, no sé si David me está escuchando bien. ¿Sí? Ya, es que creo que se me estaba cortando un poco, pero creo que... Ok, listo. Entonces, ponen los puntos entre los dos paréntesis porque vamos a hacer un slicing, ¿cierto? Sí. Ok, listo. Entonces, el principio. En lugar de poner el número, ¿por qué no ponemos copia de la línea 3 texto.find comienzo? Y es ahí va a meter Con los otros paréntesis, ¿verdad? hasta, hasta ese paréntesis. Ok, sí. Sí, ahí. Listo. Listo. Lo pongo dentro del slide. Sí. Listo. Y el Listo. final le pones texto.find final. Entonces, bueno, ahí haría y, y listo. Y en la línea 7 y 8, imprímenos los primeros 100 caracteres con algo como lo que hicimos en el Quijote. O si lo tienes ahí a la mano, lo podrías copiar del otro notebook que dice comienzo del texto y fin del texto. Mira, las líneas 5 y 6 ahí que tienes ahí a la mano. Ah, esto es así. Pero entonces le cambio la variable. Sí, le cambia la variable y de pronto le pones alguito ahí como para que se vea que es el comienzo y que es el final. Le quitas el comentario, perfecto. Y ahora es no es Quijote, sino Agamenón. Este mismo. Ok, y de pronto entre el print y el primer Agamenón, después del paréntesis, pone otro argumento que sería entre comillas, después del paréntesis. O sea, Ah, después de paréntesis. para que no lo imprima. Entonces pon Así. comienzo o cualquier cosa que podamos ver. Listo, comienzo. Comienzo de la Y, hora. Sí. ok, sí. Y después de la comilla no olvides una coma, ¿no? Porque si no te va a dar un error de sintaxis. Porque, ok, entonces va a imprimir la cadena comienzo de la obra y los primeros 100 caracteres. Y en la Listo. otra pon ahí un final, un letrerito para que lo podamos visualizar. No, fin, puede ser. Listo. Listo. Y ahí ya ejecútalo y miremos el slicing cómo está quedando.
Comienzo de la obra, entonces, más o menos, ¿cierto? Porque comienza, pero empiezas en release, ¿cierto? Entonces está un Sí, poquito más allá. Entonces, mira, hagamos el siguiente truco. Eh, Mira, en la línea número 6, nosotros quisiéramos que el slicing fuera desde esa posición, desde texto.find comienzo, pero un poquito más adelante. ¿Qué tanto más adelante? Pues, es el largo de la variable comienzo, ¿cierto? ujú, Entonces le podrías colocar después del find, del punto find comienzo, más, ahí antes del dos puntos, más el largo de la variable comienzo. ¿Te recuerdas cómo sacabas el largo de la variable comienzo? O de cualquier len, variable, con len, con la función len. eh, Len de comienzo. comienzo, Listo. Y listo. entonces si le das play, mira a ver cómo quedó. ¡Ah! Ya Oh, empieza en release, ¿cierto? Ok, ¿cuál es sí, la ventaja de hacerlo así y no de poner el numerito? Que pues yo pensaría es que si tú quieres reusar este código para otros libros que no, de la misma página, que no sea Agamenón, sino sean otros, probablemente sí, inicien antes de esa etiqueta. Y la posición no va a ser en el 5391, sino va a ser otra. Pero tú no vas a querer que el mismo programa encuentre el comienzo del libro de esa manera, ¿cierto? O sea, pero que tú no tengas que darle manualmente el 5391, ¿cierto? sí. Bueno, Sí, están bajo el mismo, digamos, eso es stay. Y todos deben estar bajo las mismas etiquetas, ¿verdad? deberían estar sobre las mismas etiquetas. Eso es lo que uno espera, Oh, ¿no? El, sí, pero pues a veces los datos son los datos y a veces no están sobre las mismas etiquetas, pero lo más probable es que sí estén. En el proyecto Gutenberg, de hecho, ese encabezado y esa parte de abajo es común en la mayoría de los libros. Entonces uno podría hacer una estrategia como esta para no tener que estar buscando el slicing, el número del arranque y el número del final, sino que uno sabe, ok, la licencia del comienzo termina con estas palabras y la licencia del final comienza con estas palabras. Y de esta manera pues digamos que para cualquier otro libro que no sea el Quijote de Proyecto Gutenberg, uno podría hacer un pequeño programita que le quita las licencias del comienzo y del final y pues eso lo podríamos combinar con lo que estaba proponiendo Laura de, bueno, y si yo tengo 100 libros descargados de Gutenberg puestos en una carpeta y los quiero analizar y a todos les quiero quitar las etiquetas del principio y del final, pues yo no quisiera tener que encontrar el slicing manualmente de dónde es que empieza el libro y dónde es que termina de los 100 libros, sino que yo quisiera que se hiciera de manera automática. Entonces, aquí estamos viendo con David un ejemplo de cómo hacerlo automático, que es, eh, bueno, no sé, abro aquí a preguntas, pues porque ya estamos haciendo una cosita un poquito rara, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les pareció esta manera de encontrar la posición de inicio del slicing que estamos usando en la línea 6 en el notebook de David? ¿Preguntas ahí? Sus Yo, in- Sí, 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 sí. profe, me perdí justamente en la línea 6 con la adición del en. Ay, me perdí. Oh, No entiendo la lógica de cómo llegamos allá y para qué funciona. ok, bueno, entonces, pero si entendiste antes de poner el len, ¿cierto? Que en lugar de Sí, colocar señor. el número 5391 manualmente, nosotros sabemos que cuando a texto le enviamos el mensaje find que busque la cadena de comienzo, nos da 5391. Entonces, en lugar de escribir 5391, colocamos texto.find comienzo. O sea, casi la línea 6 se puede como leer de la siguiente manera. En Agamenón, en la variable Agamenón, guarde es el igual, ¿no? Luego viene un slicing de texto que comience desde busque en texto dónde está el comienzo, ¿cierto? Ok, pero entonces cuando lo hacíamos así,
pues donde está el comienzo es donde empieza si tú miras en la línea 2, la cadena comienzo empieza con esa etiqueta P, luego dice milestone y bueno, un montón de códigos ahí raros. Entonces, el, el, nos da la posición Vamos donde... así. Exacto. Entonces, el texto nos quedaba con la etiqueta, ¿cierto? O sea, con el mismo texto de comienzo, ¿sí lo ves? Y el release estaba más adelante. Entonces necesitábamos mover el slicing a unos números más adelante, no en 5391, sino debía ser por ahí unos 30 caracteres más hacia adelante. ¿Cuántos? Pues para no tener que contarlos, pues es el largo que tenía la cadena comienzo, porque pues comienzo Ah, ya en la línea entendí. 2 tiene como 30 o 40 caracteres. Pero entonces lo mismo, para no contarlos, nosotros sabemos que la función len nos dice cuántos caracteres tiene comienzo. Entonces, lo que hicimos fue sumarle el largo de comienzo. Y es que todo eso está antes de los dos puntos, que es donde nosotros en el slicing indicamos desde donde arrancamos a hacer el slicing de la variable texto. Entonces, si ves, listo, bueno, ahí cuando tú dijiste, Entendí, gracias, ajá, profe. ok, listo, perfecto, listo. Y bueno, pero ahora miremos el final, Eh, David, si ves que el texto tiene al final una etiqueta slash p, de etiqueta slash sp y una etiqueta div 1, Sí. entonces quitémosle esas. ¿Cómo podrías Se lo podemos hacerlo? quitar aquí digamos que restándole menos. No, pero eso es trampa. O, Yo quisiera es en la línea 6, yo haría lo siguiente. restarle algo de pronto. Ah, exacto, sí, después del find menos. Yo creo que esa sí es como fijo, ¿cierto? Creo que ahí sí, y es fácil contar los caracteres. O sea, yo le Sí. quitaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el enter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quítale 17 a ver qué pasa. ¿Sí tal cual? Sí, córrelo ahí a ver qué pasa. Por uno. 18, 18. Listo, entonces ya te Listo. quedó un slicing que seguramente te va a funcionar con otro libro que no sea el de Agamenón. Entonces, si tú quieres, podías ir ahora en la línea, en la primera celda de código, no solamente descargar Agamenón, sino descarga otro. O sea, ahí creas otra línea, la línea 2, y copias otra dirección URL y descargas ese otro. Y prueba a ver si este slicing funciona con un libro, con el otro. Digamos, ahí tienes, ¿cómo se llama ese? ¿Apolo? Se llama Eumenides. Eumenides, listo. Entonces copia la dirección, Dirección listo, de enlace, vuelves. nos devolvemos aquí. Entonces arriba la de wget, haces una segunda línea, wget, pegas la dirección, corre, ejecútalos, y entonces, Para que no me descargue dos veces el mismo, ¿puedo poner el primero como comentario? O mejor pues no. sí, ponlo a ver qué pasa. Sí, 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 ponlo. Sí, para que no quede dos veces. Perfecto. Y ábrenos la ventanita de texto, perdón, del almacenamiento. Ya Sí. lo descargó y ahí cómo sabemos cuál es cuál. Ah, bueno, le No, das porque pues están clic. los únicos dos que hay. Y este termina en 00. Ah, no. 004 y este es 006. Listo, entonces, perfecto. Entonces, mira a ver si vayamos allá. Lo estás copiando. Listo. Entonces, ¿cómo Ah, en el o aquí sí proyecto? solo le cambias el 4 por el 6 y ya en la Ah, línea sí. 1 cambias el 4 por el 6 y lo ejecutas y miremos a ver si el slicing funciona. Ojalá que sí. A ver si estamos de buena. Ups. Mira, la etiqueta de inicio dio -1. Quiere decir que no la encontró. No la encontró. Cuando encontró el archivo, O sea, no o sea, el texto inicia con otra etiqueta.
Entonces te toca comparar la etiqueta de Agamenón con la del otro libro, donde en el sitio donde empieza hay alguna diferencia. Entonces tienes que ver qué es lo que tiene común entre las dos. Está como muy largo la cadena comienzo. Bueno, entonces, Ah, ya, sí, señor. Es que empieza, o sea, la misma etiqueta que nosotros usamos antes sí, está aquí, pero en esa misma, en la 158, no en la 157, donde está la etiqueta que vimos la última vez. bueno, pues, o sea, tienes que buscar un patrón que se repita en los dos libros y que sea buscable de manera automática y que dé una indicación de en dónde empieza. Y esa sería Yo la creo que variable. podría ser también body, ¿no? Sí, pues Mm, sí, siempre sería body si seguimos que bueno, esté ahí. body está más arriba, ¿sí? Sí. Bueno, listo, Porque yo bueno, podría cambiar este comienzo por body y dejarlo así. y tal vez tenías que Con los, sumar a ese body, aparte de sumarle el largo de body, el largo de comienzo, sumarle algún número. Bueno, pero eso ya tú lo puedes sí, verificar. yo lo iría mirando. Ok, Listo, entonces bueno, ok. 6:15. Estiremos las piernas un ratico, volvemos, bueno, son las 6:14, nos vemos a las 6:24 y continuamos. Listo. Ok, bueno, ya nos vemos. Gracias.